primero del alemán al inglés, después del inglés llegaban a la Argentina. Entonces los datos eran escasos, no había computación, había tablas en los libros, luego ese tiempo terminó. Lo que hoy tiene que hacer el politólogo es saber qué datos elegir, no consígame tal dato, sobran gráficos, sobran infografías, sobran estadísticas, entonces ahora hay que pensarlo de otra manera. Es una era de superabundancia, en todos los sentidos, pero en la formación académica también. ¿Qué hacemos con esa superabundancia en la formación de politólogo? Ese es un desafío importante. En tercer lugar, quiero manifestar un problema nuevo que no existía antes y que ahora sí existe, que es el problema de la economía de la atención. Un grupo de señores, psicólogos, ingenieros, empresarios, generaron un nuevo capitalismo que incluye el robo de nuestra atención. Y hoy tenemos docentes, alumnos y atmósferas sin atención. No podemos sostener la atención. Nuestras clases estaban pensadas entre 2 y 3 horas. El profesor se sentaba allí, hablaba y hablaba y hablaba, a veces usaba el pizarrón, a veces no, y los estudiantes tomaban apunte y escuchaban, a veces se debatía algo y a veces no. Esa era una clase promedio hasta finales de los 90. Hoy no es posible tener a un estudiante 2 horas. Muy pocos logran esa atención porque la atención está robada. No es porque sean malas personas, irresponsables, malos estudiantes. No, ni ellos ni nosotros, porque nuestra atención está dispersa, está robada por muchas empresas que luchan todo el día con todo el dinero del mundo para que nosotros les prestemos atención, logrando cosas que son increíbles de haber podido, que yo pueda robarles a ustedes 7, 8 horas de su vida y que se la dediquen a mi empresa. Y eso es lo que han logrado las grandes empresas de redes sociales, de informática, de celular. Que ustedes se dediquen 5 o 6 horas de todos los días de su vida a ver mi empresa. Mi empresa se puede llamar TikTok, mi empresa se puede llamar cualquier cosa, pero ustedes van a estar enganchados, adictos a mí. ¿Y eso por qué? Porque he logrado una serie de dinámicas, una serie de vinculaciones ingenieriles, estéticas, psicológicas, una serie de dinámicas que incluyen la música, incluyen un montón de cosas, que ahora no vienen al caso. El hecho es que me enseñaron a mí y me enseñan horas y horas y a todos nuestros alumnos que la cosa tiene que ser en 2 minutos, atractiva, impactante y cambiante. Lo que sale de ese formato me derrumba, no lo puedo digerir. Tenemos una crisis de la atención, una crisis de la atención que está devastando a esta sociedad, no solo a la formación del politólogo, está devastando al mundo de la artesanía, por ejemplo. ¿Cómo saliste con esto? Hablaba con artesanos, digo, che, son todos grandes, usted no veo artesanos de 15, de 17, 18, ¿sabes por qué no hay artesanos delicados, jóvenes? Porque para estar sobre un pedazo de plata hay que estar absolutamente concentrado. Es como operar un cerebro. No puedo chatear, no puedo revisar celular. Porque en donde le pegué mal a la obra arruiné el material. Entonces no hay jóvenes porque la industria les ha robado la atención y les ha amputado nos va amputando a todos de un montón de cosas. Y entonces, ¿qué significa eso? Que les propongo el debate francés. ¿Hay que prohibir el celular en el aula? No, lo propongo, la discusión la propongo. ¿Hay que ir al aula de madera, es decir, desconectar el aula? Nosotros hasta hace 5 años atrás luchábamos para las aulas conectadas, no desconectadas. El cambio pedagógico era tener a cada chico conectado, con sus notebooks, con sus aparatos, que el Wi-Fi funcione full, que todo esto permita al chico consultar online un montón de cosas. Pensábamos que era por ahí. Yo hubiese defendido eso a muerte hace 5 años atrás, 10 años atrás. Pero el balance es malo. El balance es que no tengo a chicos hiperconectados profundizando. Tengo chicos hiperconectados evadiendo.
la clase, evadiendo la concentración. Entonces hay que no solo educar en Habermas, sino que hay que educar a todos los niveles en la atención. Y no podemos en el marco universitario retar, porque no existe esa autoridad, no hay cultura para usted, no podemos retar a nadie. Entonces hay que crear condiciones, pactos de convivencia en donde generemos una recuperación de la atención. Me pregunto, ¿puede ser ese la locura de prohibir celulares y la conectividad en el aula, desconectar el aula? ¿Se puede hacer? No lo sé. Segundo, me parece que una manera de reconectar a los alumnos, y que la propongo, es que invirtamos los roles, donde los alumnos ya no tengan un rol pasivo, escuchando al que sabe, termina la hora y seguimos en la clase que viene, sino que los alumnos tengan que exponer textos y autores como inicio de la clase, distribuir la palabra y forzar a los alumnos a un control de lectura, que esta es otra de las crisis. Bueno, hay muchas técnicas para circular la palabra, para hacerla más participativa, para que el estudiante esté más obligado a estar conectado con lo que está pasando. Yo no soy especialista, sé que hay mucho, he escuchado muchas vivenciales, no vivenciales. Bueno, hay que ir hacia ese mundo. Porque si yo tengo un chico que no me puede prestar atención y lo someto a 2 horas de un teórico, lo que voy es al fracaso absoluto de la formación, hecho que está provocando un crecimiento de la deserción muy grande también. Punto. No me quiero detener ahí. Otro de los problemas que tenemos, que esto sí, quiero terminar con esto para no extenderme, es que la ciencia política, como la sociología, la filosofía, a diferencia de la biología o de la óptica, acumula capas geológicas de sabios, de imprescindibles. Y entonces nosotros vamos llenando la pieza de padres. Entonces no podemos entender nada si no tenemos una buena formación de los griegos. Los griegos formaron todo. Entonces tenemos que tener por lo menos una materia, teoría política 1, filosofía 1, arrancando al menos con los griegos. Los griegos no se pueden tirar por la ventana, no, no, ni loco. Bueno, algo del medioevo, algo de Santo Tomás, San Agustín, fueron 900 años. Algo hay que ver, por lo menos uno o dos. Pongamos San Agustín, Santo Tomás en filosofía, en teoría política, en historia, pongamos. Después tenemos los modernos. Imagínense qué sería un politólogo si no tenemos ni a Montesquieu, ni a no, ni a Hobbes, ni a Rousseau, ni a... Y empezamos a sumar, ¿no? Maquiavelo, qué sé yo. Entonces ya tenemos ahí otros 10 o 15 que son imprescindibles de ver entre el 1700 y el 1850, si no, no entendemos. No ver a Marx, no ver a... La cuestión es que terminamos en el 2030 o en el 2024 en la que estamos, en donde las capas imprescindibles son decenas, pero tenemos 20 materias. Y de las 20 materias, de las 25 materias, tenemos 2 o 3 dedicados a esto. Entonces vemos 5 páginas de esto, armamos un cocoliche de formación donde no entendemos nada y nunca dejamos a los padres afuera. Queremos que todos estén arriba del barco y al final del día nadie está arriba del barco porque nuestros estudiantes no los conocen, no los han leído. En el mejor de los casos leen un capítulo y un resumen de un libro del docente. No leen nada. Ahora, esto se ve mucho más agravado en la falta de selección, de sacrificios y la falta de, en el bote no entramos todos, hay que cortar, esto no lo queremos hacer, en principio no lo queremos hacer, con el otro tema que hoy se habló todo el día en la jornada, que es ¿para qué estamos los politólogos? Entonces, acá viene la cuestión de lo que está pasando ahora. Los politólogos no somos filósofos, ni somos historiadores. No nos equivoquemos. Nosotros somos científicos sociales del poder, de la política, de los sistemas políticos, que podemos tener toda la formación histórica que podamos tener, toda la formación clásica que podamos tener, pero es para operar, como todas las ciencias, sobre el mundo, para cambiar el mundo. La ciencia es eso, es conocimiento estructurado, sistemático, con reglas, etc., para operar sobre el mundo. Entonces nosotros tenemos que sacar un graduado que opere sobre este mundo. Pero resulta que en las aulas
de ciencia política, lo que pasa en el mundo ya no se ve. No se ve más. Se ve muy poquito, marginal. Por ejemplo, estamos entrando a una era nueva donde estamos ya en los próximos meses, no queda nada, un año y medio como máximo, va a desaparecer por completo la dualidad real-ficción. Ya no vamos a saber en el orden de todo el sistema cuándo es una foto real, cuándo es de inteligencia artificial, cuándo es una película real, cuándo es un video trucado, cuándo es una voz real, cuándo es una voz clonada. Perdemos completamente la noción de esto es ficción, esto es realidad. Pero a un nivel en que ni los mejores especialistas pueden distinguir si es falso o no. Están saliendo toda una serie de ofertas de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para tratar de detectar cuándo fue creado por inteligencia, porque el nivel de mejora es semanal, es mensual. Todos los meses aparecen versiones más sofisticadas de modificación de la realidad. Y te diré, ¿eso qué tiene que ver con ciencia política? Todo, porque lo va a cambiar todo. Por ejemplo, avatares humanos, humanos que son una ficción, creados por inteligencia artificial, pero con la cualidad de que puedes tener la mejor conversación del mundo con vos y que vos jamás vas a saber que es un avatar. Y de pronto se transforma en que el que atiende al público, de pronto se transforma en la que te atiende el teléfono en la policía de emergencia, de pronto se transforma en el vendedor, de pronto se transforma en la recepcionista del hotel y de pronto se transforma en un montón de gente que no existe, que está operando con nosotros en los más diversos campos. Y en la docencia, vamos a avatares falsos que expliquen temas y que las universidades privadas reemplacen profesores universitarios, por lo menos en alguna parte de la docencia, por estos videos excepcionales de gente explicando con todos los gestos, con todas las gestualidades humanas e imperceptibles. Bueno, eso va a cambiar la política, eso va a cambiar la sociedad, eso va a cambiar las campañas electorales, eso va a cambiar lo que son las campañas negativas. Eso trae muchos cambios. La ciencia política, de eso, nada. La ciencia política y el reconocimiento facial, porque la ciencia política tiene que interpelar la realidad del poder, de la sociedad, del Estado, de los partidos, de los actores. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Estamos formando para entender eso? Bueno, reconocimiento facial lo va a cambiar todo. No estamos discutiéndolo. No estamos discutiendo la ola de memes, humor, viñeta y falsificaciones que vienen al debate público y se insertan en las redes y en la vida cultural. No hay seminarios, no hay charlas, no hay ninguna. No estamos discutiendo el contenido de los algoritmos. La ciencia política debería ser el primero que discuta con las empresas, con los legisladores, el peligro de estar administrados en una sociedad por algo que no entendemos. Tenemos algoritmos, máquinas oscuras, cerradas, propiedad de grandes empresas que administran todos nuestros datos, todas nuestras comunicaciones, todas nuestras reacciones y no sabemos cómo funciona, no sabemos por qué funciona así y no sabemos cuáles son los riesgos. No tenemos la menor idea. No tienen la menor idea ellos. Ya lo han dicho, saben algunas cosas, programan algunas cosas para beneficiarse, pero luego hay daños colaterales, hay circunstancias. La inteligencia artificial está llegando a un punto en donde está quedando afuera de la posibilidad de control público, de control del poder, del Estado, de la norma. No la entendemos, no sabemos a dónde va. La ciencia política de esto, nada. El otro día se firmó la carta de alarma por la inteligencia artificial, esto fue hace 4 o 5 meses atrás, detengamos por 6 meses la inteligencia artificial, firmada por todos los capos habido y por haber del mundo, todos los capos, desde Harari, presidente, ingeniero, pasó desapercibido, entonces dijeron, ni loco, esto está desbocado, vamos por todo. Nadie paró nada, esto está desbocado. Bueno, tenemos que discutir algo de esto, de Big Data y de manipulación. Después de haber visto Cambridge Analytica, Trump, el robo de datos, tenemos que discutir algo. ¿Saben nuestros alumnos de esto? Discutimos los impactos en la democracia, en las campañas, en los sistemas políticos, en el control. No sé, pienso que no. Si fuéramos profesionales, no, yo no voy a ser académico, no quiero discutir nada del tema de filosofía de datos, no me interesa.
yo voy a ser un profesional. A mí lo que me interesa es gestionar las políticas públicas. Bueno, ¿qué formación tenés de ciudades inteligentes, de gobierno electrónico, de planificación urbana, de políticas urbanas? No, no, de eso no vimos nada. Estamos con Platón, con... Bueno, entonces, para el profesional que se quiere evadir de temas profundos, filosóficos, y quiere ir a trabajar al municipio, quiere ir a trabajar al Consejo Deliberante, quiere ir a trabajar allí a esa subsecretaría de género de la ciudad, de lo que le está pasando a la sociedad urbana, no sabe nada, y mucho menos de la administración pública. No sabemos, no podemos operar. Hoy lo decía muy bien el boliviano, el compañero boliviano, que estaba en la mañana, no me acuerdo ahora el nombre, que decía, en Bolivia no tenemos un solo politólogo que pueda entrar al estadio y empezar a operar. Tiene que empezar de nuevo, se tiene que empezar a formar todo de nuevo, que un expediente, los caminos, no sabe nada. Tenemos que bancar por lo menos 7, 8 meses a los colegas hasta poderlos poner funcional. Las facultades no sé qué enseñan, pero para trabajar en el Estado, nada. Otro tema, ¿qué estamos discutiendo? El otro tema es una cosa que a mí me parece muy, muy impresionante, que es el avance por primera vez en la historia del mundo de un régimen que trae prosperidad y autoritarismo. Es decir, el mundo está cambiando. Antiguamente, me refiero a los últimos 60, 80 años, cuando vos querías ver libertad y prosperidad, veías Occidente, veías democracia, veías Europa, veías América, qué sé yo, Australia, Japón, partidos políticos, democracia. Hoy viene una alianza liderada por China que dice, olvídense de la democracia, yo les traigo prosperidad. No teníamos una sola dictadura que trajera prosperidad. Las dictaduras traían pobreza y otras narrativas. Cuba, la igualdad, los soviéticos. Había muchas narrativas, pero nunca la prosperidad. El confort, el buen vivir, traería la justicia, la equidad, la igualdad, pero nunca. Ahora aparece una tiranía electrónica sofisticadísima que nos trae a todo el planeta, o sea, prosperidad de comercio, consumo, innovación, pero nos quita la democracia. Entonces estamos discutiendo hoy la alianza Rusia-China, Corea del Norte e Irán contra Europa y Estados Unidos. Este tema que está caliente en todos los medios, en todos los seminarios de relaciones internacionales, en todos los lugares, en el área de ciencia política, como una deriva de la democracia, no se está discutiendo. No hay seminarios, hay poco o nada, aunque algo más del otro. Lo último, que no se habla de nada, este tema no se habla, la apropiación privada de la ciencia. Nosotros venimos de un mundo donde hablo de los últimos 100 años, donde la ciencia era un producto de los estados. Había alianzas con empresas, alianzas con ejércitos, alianzas con burgueses, y esas alianzas producían crecimiento científico muy, muy generado por el Estado, por las universidades, financiado por investigadores, por institutos. Toda la década del 50 se crearon los institutos para crear ciencia, ciencia, innovación, que a veces iba más pura, solo estatal, o a veces iba mezclada con acuerdos con empresas. Ese es el modelo 1900-2000. Pero ahora estamos entrando a otra era. Si yo les dijera qué Estado domina, controla, maneja o conoce la industria farmacéutica global. No, la industria farmacéutica global es de los laboratorios, José, los estados no fabrican nada. A veces algunos desarrollados pueden controlar la fórmula, tratar de tutelar el sistema de experimentación. Algunos, los más desarrollados, qué sé yo, los norteamericanos, los europeos. Bueno, si yo les dijera hoy por hoy, la industria del dato, la industria del dato era una industria nacional. Las naciones construían los datos, las naciones construían los censos, las naciones publicaban los censos y generaban toda una discusión del dato, para que el dato sea el insumo de una sociedad para mil cosas. Bueno, hoy la industria del dato la maneja las redes sociales, la maneja la Big Data, la maneja la inteligencia artificial, son las empresas las que manejan los datos, ya no los estados. Se ha privatizado, ¿sí? Y así podemos hablar de la industria de la semilla, de lo que comemos. Lo que comemos en el mundo está dominado por 7, 8 grandes pools. Ni hablar de las semillas, que encima se fabrican de una manera infértil a propósito para no poder acuñar semillas y replantar. Son infértiles todas las semillas transgénicas. Es decir, en todos los campos, en la guerra, menos, pero también en el fármaco, en la comida, en el agro,
en el dato, en todos los campos, la ciencia empieza a ser un tema de las corporaciones, ya no del Estado. De hecho, si nosotros uniéramos toda América Latina, la uniéramos en un solo país y pusiéramos todos los recursos posibles para dominar la industria del celular, no podríamos fabricar un celular. Hoy los celulares los fabrican tres empresas, se terminó. Y los cohetes otras y las semillas otras, no podríamos, porque está tan... El chip, por ejemplo, que es la sangre de todo el sistema. Ni Estados Unidos puede fabricar chip, ni Estados Unidos. Ahora invirtieron miles de millones para tratar de empezar esa carrera para ver si se pueden poner a la par de Taiwán y pueden ver cómo en 10 años fabrican chip. Es decir, toda la ciencia empieza a privatizarse. Detrás de eso las patentes, detrás de las patentes el control. Bueno, la democracia tiene algo para decir sobre el conocimiento, la privatización, la norma, la regulación, los límites. ¿Tiene algo para decir sobre la ciencia? Esta nueva ciencia completamente privatizada en empresas que son más grandes que países. Porque cuidado, nosotros estamos entrando a una era en donde para hablar por teléfono, para comer o para hacer cualquier cosa tenemos que depender de una empresa que es más grande que la Argentina y que la Argentina o que Uruguay o que Chile no puede ponerle ningún condicionamiento porque no tiene el poder para hacerlo. La era de las grandes multinacionales que controlan nuestra vida. De eso, la ciencia política, poco y nada. Sin embargo, impacta de lleno en toda nuestra vida política, en todo nuestro comportamiento, relaciones sociales, económicas, etc. Bueno, no quiero seguir. Son muchos los temas que impactan de lleno en el poder, en la vida política, en las campañas electorales, en el manejo de datos, en la manipulación de la atención, en la vida nuestra, que la ciencia política no discute. Entonces, queremos una ciencia que opere en la realidad, pero no discute la realidad. Esto hay que cambiarlo. ¿A través de qué mecanismo? No podemos hacer de cada uno de estos temas una materia o un seminario, porque no nos alcanzaría la vida, pero hay que crear condiciones para que estos temas se incorporen en un montón de espacios diversos, o en materias, o en seminarios, o en posgrados, o en investigaciones, o en tesina. Promover un debate. Cuando uno mira un congreso de ciencia política, sigue teniendo un 30, un 35% de peso, le digo por los que estoy analizando a todos, los clásicos. Seguimos discutiendo versiones de Weber, de Marx, de Durkheim. Es lo mismo que estábamos discutiendo hace 25 años atrás con los primeros congresos de ciencia política. Había 20 ponencias de Weber, 20 ponencias de Kant, 20 ponencias de... Nos hemos envejecido. Ese es otro de los temas. Bueno, para todo esto requerimos, lo último, un sistema de reforma flexible, que es lo que hablábamos hoy a la tarde. No es posible construir una ciencia como la ciencia política para el futuro si las reformas nos llevan 5 o 10 años. No es posible transformar a las universidades en elefantes blancos, escleróticos, que cualquier modificación curricular o cualquier discusión de actualidad nos lleva 4 o 5 años. Hay que volver a pensar cómo creamos un acordeón, una universidad flexible en donde no eche a sus profesores, en donde no se enloquezca con el cambio por moda, en donde tampoco vaya a lo loco de un lado para el otro, pero donde se puedan hacer ajustes, cambios, articulaciones de una manera de un año para el otro. Porque los temas ya no van de a décadas, van de a años. Entonces esa es también mi propuesta. Sistemas donde, mucho me gusta el brasilero, en donde hay departamento de economía, y ahí se dan un montón de cosas. El profesor no está encerrado en una cátedra, si le sacan esa cátedra se corta un brazo, está ahí, esa es mi isla, mi patria, es mi cátedra, de acá no salgo, de mi contenido mínimo no salgo, y si van a reformar la Constitución, que es la malla, exijo legitimidad política, que no me toquen la mía. Ese modelo está agotado. Fíjense lo que le ha llevado a los mexicanos y a los argentinos modificar los planes de estudio. A veces ha llevado décadas. Ustedes no me van a creer. A veces ha llevado más de una década. Porque está trabado políticamente, porque todos se sienten que van a perder, todos se sienten en riesgo. Eso nos lleva a la decadencia absoluta. Bueno, perdón la verborragia. Dejo ahora abierta así la crítica, el debate, y vamos a una discusión de agendas. Hasta acá llegué. Los escucho. Caro, arrancamos con vos. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a Judepa.
y un reconocimiento a todo el trabajo que se ha llevado a cabo, no solamente en estos días, sino en los días previos para preparar estas jornadas. Y sobre todo a los espacios de debate que se han creado a partir de las aportaciones de los colegas, que me parece que han sido muy ricos. Hay varias cosas con las que resueno. Primero, los perfiles que comentas, me parece muy interesante esta reflexión sobre para qué formar politólogos y con qué visión. Y bueno, más interesante aún me parece esta parte de la inteligencia artificial y cómo incorporarla a las clases. Yo estaría en desacuerdo contigo de desconectarnos de las aulas y mi propuesta sería más bien intentar conectar las materias. Justo la semana pasada, siempre me tocan dar materias como las que dices, ¿no? Teoría política, los clásicos, esta vez teoría política comparada, y entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes se interesen en esto? Y me parece que la idea es enamorarlos, mostrarles que hay algo que todavía nos pueden aportar estos clásicos, trayendo casos, leyendo los espacios sociales, discutiendo lo que pasa. Por ejemplo, la semana pasada recuperando esto que sucedía en Francia y entonces a ver qué es lo que saben. Y todo el mundo rápido se pone a buscar en las noticias para enterarse a toda velocidad qué pasó en Francia y qué quiere decir. Y entonces es un pretexto para incorporar, por ejemplo, una discusión sobre el sistema semipresidencialista en Francia y traerlo al debate y ver cómo podemos analizarlo y cuáles son las consecuencias que trae hoy en día. Entonces, mi propuesta sería más bien buscar cómo recuperar esto que nos pueden aportar las tecnologías para enriquecer las clases y a partir ahora sí de nuestra reflexión en conjunto, profundizar en estos temas que me parece bueno, son interés de todos, ¿no? Los estudiantes y nosotros también. Yo había preparado un pequeño texto para comentar con ustedes, pero básicamente em, se centraba en cómo ha cambiado la disciplina a lo largo del tiempo y cómo justamente tenemos desafíos hoy en día. El primero, pues ya lo has comentado profundamente, la inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial parece no enriquecer los espacios de debate y diálogo y nos toca de algún modo hacer con ello. La otra parte, cómo no necesariamente los temas de interés de los estudiantes están puestos sobre la currícula. Sin embargo, acá creo que toca hacer una reflexión desde quienes hacemos la currícula a veces y desde los propios intereses de los grupos para eventualmente, justo lo que yo decía hace un momento, buscar conectar a los estudiantes y pues saber que es una cosa que está en movimiento, que esto no se ha detenido, entonces que todo el tiempo tenemos que estar pensando en nuestras prácticas para mejorar las técnicas de enseñanza y aprendizaje y justo para mostrarles que aunque allá afuera hay un montón de datos, a quienes les toca hacer el análisis crítico, pues es a nosotros y a ellos eventualmente, ¿no? Entonces, mostrarles bases de datos, mostrarles dónde están, qué hacer con ellas. Y yo estaría en desacuerdo también en la idea de que los que hacen administración pública, los que quieren hacer la práctica de la política, no necesitan esta visión crítica, porque por ejemplo en México, justo cuando llegó la 4T, había toda una nueva visión de la administración pública. Quien no lo entendía y no se subía a esta manera de entender qué era lo que iba a pasar, pues estaba de algún modo quedando de lado en un proyecto de país particular. Entonces, me parece que también desde ahí toca enseñarles a hacer una lectura de lo que está pasando para que puedan adaptarse simplemente. Y por último, quisiera poner sobre la mesa, también lo comentaste de manera tangencial, las brechas que hay. No solamente la brecha digital de la que también se habló en varias mesas, sino pienso justamente la brecha de género, la brecha de integración de otras minorías y que requiere de algún modo profesionistas formados en el campo académico, que estén reflexionando, que tengan la perspectiva adecuada para integrar, pero también que sepan dónde encontrar la información para hacer avanzar eventualmente la política pública. Y bueno, pues yo con eso dejaría mi intervención. Muchas gracias, ha sido muy rico lo que has compartido y muy rico lo que también se ha discutido a lo largo de las mesas en los días anteriores. Gracias, compañerita. Carla. Bueno, buenas noches a todos. Me sumo a las felicitaciones porque la verdad que me parece que son temas que necesitamos discutir. Y para no alargar, además del agradecimiento, yo quería, en relación hay un montón de puntos que podemos tocar, pero me voy a quedar
con qué le enseñamos a los estudiantes. Dijiste un montón, José, y yo creo que algo que tenemos que incluir o poner el acento es en ayudarlos en esta sobreabundancia de información. Vos decías, ¿qué hacemos con esta sobreabundancia de información? Yo creo que tenemos que poner el acento en darles herramientas para discernir. Para mí la palabra clave que necesita el estudiante es el discernimiento, porque lo que tienen es un montón de información, copian los exámenes, todo eso, ¿no? Pero lo que no tienen, a mi criterio como profesora, es la comprensión, porque tienen un montón de información y cuando tienen todo en la mano no saben qué hacer con eso, porque cuando en los exámenes les preguntamos, bien, en cuanto a lo teórico de la bibliografía de la unidad 5, ¿cómo aplica usted eso a las recientes elecciones nacionales de Argentina? No tienen ni idea. Entonces, no les sirve, y yo me sumo a lo que dice Carolina, que no sé si la respuesta es desconectemos las aulas, porque para mí va a ser peor, porque no les va a dar, no sé si desconectarnos va a darles esta capacidad de aplicar en la práctica los kilos de teoría que les metemos. Y digo lo mismo en relación a lo que dijiste vos de no estamos formando personas para el trabajo. Yo, además de dar clase, también trabajo como funcionaria en un gobierno provincial, en el Ministerio de Educación. Y coincido también con eso, estamos formando alumnos que cuando salen y trabajan en el Estado no tienen idea del expediente de miles de cosas. No solo el expediente, el trabajo en equipo, cómo formar equipo, trabajar en equipo, olvídate, tanto el mundo con el celular y un montón de jefes jovencitos que ni siquiera hacen reuniones de equipo. Por el chat se presentan, buenas tardes, soy su nuevo jefe, a un equipo de 50 personas que trabajan en toda la provincia. Acaban las tareas, fulano va a hacer algo, bienvenido, gracias por... Así, no usa una reunión de equipo en 6 meses, 35 años este jefe. Entonces, ¿qué quiero decir? A mí me parece que tenemos que hablar, a los profesores, las universidades tienen que poner el acento en el aprender a aprender, en la metacognición, en el discernimiento, en la comprensión y sobre todo en instancias para aplicar a la realidad la teoría, que se puede hacer de un montón de formas. Por eso también quiero decir, cuando dijiste no preparamos para el trabajo, ahí quiero discutir el rol de las prácticas profesionalizantes, de las pasantías, de esto que trabajamos un montón, José, en la fundación. Para mí, ahí hay una, no sé, una llavecita, un aporte, una miga de luz. Por ejemplo, en los profesorados, no universidad, en los profesorados, no, les doy otro ejemplo. En la carrera que forma acá en mi provincia a los agentes penitenciarios y a los policías, hace años lo que había era un cuatrimestre nada más en el último año de su carrera donde ellos hacían práctica y entraban a las comisarías, a las cárceles a ver el terreno donde después iban a trabajar. Pero desde hace unos años eso cambió y las prácticas son desde primer año y otros profesorados también. Entonces, desde primer año, los futuros profesores, no sé, en arte o en lo que sea, desde el primer año entran a las aulas a hacer observaciones, pero ya reconocen el terreno, ¿no? Charlan. Segundo año, hacen un poquito más, tercer año más. Entonces, yo pienso que tenemos que poner el acento en darles herramientas para la realidad, para la realidad. Entonces, con esto también, por ejemplo, lo que vos decías de me copian todos los exámenes. Bueno, cambiemos consignas, está re bueno lo que decís, hagamos videos, pero cambiemos consignas de aplicación. Por ejemplo, yo hace 2 o 3 años, desde la pandemia, cuando empezó todo el mundo a copiar más fácil y teníamos que hacer todo en la pandemia virtual, que no sabíamos qué hacía el alumno ahí, se copiaba todo, no lo teníamos enfrente, todas mis consignas son de aplicación. O sea, entonces, el alumno siempre está obligado, no digo bueno, aporto, ¿no? Lo que hago. Siempre está obligado a ver la realidad. Entonces, una consigna es, analicemos las elecciones. Otra consigna es, por ejemplo,
si tuvieras que defender, imagínate que tuvieras que defender la postura, hablar a favor del parlamentarismo o hablar a favor del presidencialismo para nuestro país, ¿qué dirías? Y cite la bibliografía, pero con cosas reales, quiero decir, intentar al alumno a llevarlo a analizar realidades, casos, el estudio de casos, re difícil, pero estamos en un laberinto complicado, porque complicado por muchas cosas, porque otra cosa que quiero poner sobre la mesa, con esto termino, mirémonos un poco también a los docentes, porque vos hablabas mucho del alumno que tenemos enfrente, pero si nos miramos a los docentes, obviamente no me atrevo a hablar por todos, pero yo creo que en este mundo recontraconectado y estamos bombardeados de miles de cosas, los docentes y los alumnos, tampoco tenemos tiempo, porque no sé cuántos tienen tiempo, vocación y etcétera, para ver, me voy a sentar 2 horas a analizar todos los programas de televisión o los redes, los TikTok, a ver qué le doy a mi alumno. Yo no tengo tiempo. Entonces, priorizo otras cosas. Entonces, o cuántas jornadas institucionales por ejemplo, ensamblemos materias. Vos decías ensamblemos materias. No sé cuántas universidades y cuántos profes nos pueden obligar, coordinador de carrera, obligarnos a todos a sentarnos a discutir, que esto estaría buenísimo, a sentarnos a discutir entre los espacios. Yo, profe de sistemas políticos comparados, que es lo que doy. A ver, me tendría que sentar con el que da movimientos políticos sociales, con el que da la materia de partidos políticos, estaría buenísimo. Charlemos, discutamos, a ver vos cómo complementamos las materias, ensamblemos, no lo hacemos, ni de casualidad. Entonces yo pongo un texto que el otro, me pasó 1000 veces, que el otro también pone, vemos lo mismo, ¿no? Esta es otra cosa, otro tema que no tocamos, la falta de articulación entre las materias, ¿no? Entonces, encima de que lo llenamos de un montón de cosas, de los clásicos y estas capas que se van sumando de cosas importantes, encima hay materias en las que lo repetimos, peor todavía. Bueno, hasta ahí les agradezco un montón, sobre todo a vos, José. Bueno, siempre, sinceramente, amigo, te digo un placer escucharte porque siempre con estas cosas para hacernos pensar me llevo un montón de preguntas. Muchas gracias. Ornella, me gustaría que nos puedas aportar tus ideas. Bueno, buenas noches a todos. A mí me parecía muy interesante esto que mencionaba Carla recién, a la hora de evaluar, que sea mucho más práctico. Durante toda tu presentación, ¿no? Cuando hablabas de esto de, bueno, los desafíos a la hora de evaluar en torno a la inteligencia artificial, es muy fácil copiarse ahora y eso es una realidad. Entonces, creo que esto de poder hacer las evaluaciones mucho más prácticas comparadas con la realidad es una gran herramienta que hay y de hecho, bueno, en mi experiencia como estudiante, creo que son las más productivas, porque son las que te hacen pensar, las que te dejan un real conocimiento, porque vos estás con la teoría y a la vez con la realidad, comparando, analizando, viendo cómo lo podés aplicar y te va dejando una buena enseñanza, porque toda esa teoría que vas aprendiendo, bueno, lo llevas a la práctica, ¿no? Y también algo que me parecía interesante y que, bueno, anoté acá, es esto de los clásicos, ¿no? En torno a, cambiando de tema, ¿no? Ahora, en torno a las currículas y todo lo que se pone, a mí me parecía que falta bastante ver, o por lo menos en la universidad donde estoy estudiando, falta bastante ver la actualidad, o sea, ¿qué dice la ciencia política hoy sobre nuestra disciplina? Recién muy pocos profesores están dando autores actuales en torno a, ¿no? Los alumnos no vemos la discusión actual de la ciencia política. Y creo que eso es un gran déficit que tiene nuestra carrera actualmente, que me parecía que está bueno traerlo a la mesa, ¿no? Decir, bueno, hay un montón de autores súper ricos y súper interesantes que también traen a los clásicos, que ya se tomaron esa tarea de estudiar a Weber, estudiar a Marx y demás, y que lo traen ahora y nos dicen, bueno, esto es lo que está pasando ahora, veámoslo desde este punto, pero también analicemos estas nuevas teorías, que eso me parecía muy interesante y lo pensaba bastante en tu exposición. Bueno, gracias, Ornella. Maribel, te toca cerrar a vos esta primera ronda.
Adelante, compañera. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que muy interesante lo que planteaste, José, lo que plantearon también las compañeras. Yo igual quería remarcar algunas cuestiones, algunos puntos de, bueno, en cuanto a lo del perfil de graduado que mencionabas, las 4 salidas laboral, digamos. Yo creo, hablando en particular en el caso acá de la Universidad Nacional de la Patagonia, en la ciudad de Trelew, cuando nos recibimos, nos pasa algo de qué hacemos ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser el área específica en la que nos vamos a desenvolver? ¿Qué es lo que más nos gustó? Porque es una carrera que tiene un poquito de todo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, a veces sin nada específico. Entonces, cuando salimos al mercado laboral, nos encontramos con muchas dificultades para conseguir trabajo, o como mencionaban, entramos en administración pública y lo básico que no sabemos hacer un expediente, o a veces hasta hay complicaciones en notas, seguimientos, son muchas. Por ejemplo, nosotros hubo un tiempo que tuvimos pasantías, pero ¿qué nos pasó? El tema es el espacio igual que te dan dentro de los municipios, ¿no? ¿Qué son las tareas que te asignan? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y la mirada con la que te ven, porque a veces, lo digo por una experiencia personal, ¿no? Hay como un choque de miradas de quienes están ya trabajando con los pasantes de diferentes carreras. En este caso a mí me pasó como pasante de la carrera de ciencia política, como una mirada a veces, no sé si tanto despectiva, pero es como el miedo a este que viene, va a ocupar mi lugar, o viene y piensa que sabe todo, y la verdad es que no, nosotros siempre vamos predispuestos a decir que la teoría la tenemos, pero la práctica es completamente diferente. Entonces por ahí cuesta mucho encontrar el camino hacia dónde queremos apuntar y en qué área nos gusta, porque por ejemplo, José María hablaba del tema del perfil de educador, que tampoco contamos con las materias pedagógicas, por ejemplo. Nosotros tenemos acá la licenciatura y no tenemos materias pedagógicas. Y entonces a la hora de buscar trabajo en lo que es las escuelas, estamos en desventaja porque no tenemos competencia con los que sí tienen un profesorado. Entonces ahí ya tenemos como un punto menos, igual que en el tema de profesionales en cuanto a la administración pública, que hay un montón de herramientas que no poseemos, o técnicas para hacer un buen asesoramiento, o para construir o conformar una consultoría con otros compañeros, con otros colegas. Yo siento que en los 4 perfiles, como que aún estamos en desventaja desde nuestro lugar como politólogo, ¿no? Y también reforzar y mencionar lo que pasa de los espacios que nos pasa en nuestra sede, ¿no? Hace muchos años ya que se intentó cambiar el plan de estudio de la carrera, que es un plan de estudio que tiene ya más de 30 años. Entonces, por ahí es importante que los docentes, si bien algunos han actualizado y actualizan y se toman el trabajo de incorporar nuevos materiales, además de, obviamente, los clásicos que deben de estar y que tenemos que tener en cuenta, pero tenemos muchas materias que se han quedado como en el tiempo, ¿no? Con conceptos muy viejos, y nosotros necesitamos las herramientas para brindar un análisis de la realidad que atravesamos, y no contamos muchas veces con esa herramienta. Sí, uno indaga e investiga, haciendo después de recibirse, ¿no? La práctica es lo que te va dando las herramientas y te va formando tanto en tu área de trabajo como también en la participación en grupo de investigación. Y por último, mencionar también lo de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que deberíamos plantearlo cómo podemos utilizarla como herramienta para los estudiantes, ¿no? Porque a pesar de que hay muchos que facilita el copiar y pegar, yo creo que antes igual existía el copiar y pegar, quizás desde otras aplicaciones, ¿no? Desde ChatGPT, pero sí, por ejemplo, ingresaban a internet y cuando las preguntas por ahí eran cuáles eran las principales posturas de Weber, los estudiantes la googleaban y sin embargo también se encontraban con todas las respuestas y las pegaban. Yo creería que hay que repensar cómo puede ser la inteligencia artificial ahora que está, y que, como dice José María, que va a llegar un momento en el que nos va a sobrepasar quizás como a todos como docentes, o nos va a replantear qué lugar vamos a ocupar nosotros. Estaría bueno de buscar una herramienta de cómo la complementamos con los estudiantes y cómo llegamos a que ellos
también pueden involucrarse con las lecturas y con el material de estudio que se le da sin acudir a lo más fácil que a veces resulta en algunos casos con respecto a la inteligencia artificial. Eso por mi parte, la verdad que bueno, en todas las ponencias fueron muy interesantes escuchar a gente de México, de Ecuador, eh, Fuerza, fuerza, de fuerza. Colombia también, así que por mi parte agradecer que nos volvamos a encontrar más seguido, ¿no? Con diferentes colegas y poder conocer otras realidades, otras herramientas también que nos sirven a nosotros para implementar en nuestros lugares de trabajo o en los grupos de investigación. Gracias, querida Maribel. Bueno, compañeros, vamos con una ronda libre de opiniones o preguntas o polémicas. Tenemos 15 minutos más para cerrar el panel. ¿Quién se anima? Ya vi que desconectar del celular provocó ira. No va a andar esa propuesta. Está en discusión, José Maldonado, que estás ahí. ¿Cómo ves el tema de la dispersión, el aula, ¿Es algo que sufrís allá? ¿Cómo lo llevás, colega? Hola, buenas noches con todos. Eh, Efectivamente, pareciera que las realidades que se han narrado y que ahora se han precisado son comunes. Y existe una brecha tanto entre un docente formado bajo una lógica y un estudiante criado en otra. Quizá reducir esa brecha implica un esfuerzo conjunto. Y no tanto, no es que me desagrade la idea de desconectarlo al estudiante. Creo que es necesario de cuando en cuando. Pero es inevitable seguir conectados, porque caso contrario, nos apartaríamos de lo existente. Y es evidente que en la actualidad la inteligencia artificial ha pasado a ser un aliado, pero también un riesgo. Hay que tratar de sacarle provecho a lo que convenga, tanto para los fines de convivencia, y entre ellos el tema de la educación, el de la formación. Pienso que los seres humanos actualmente, sobre todo esta generación de nativos digitales, se ha vuelto autodidacta gracias al Internet, ¿no? Antes algunos de nosotros quizá usábamos la televisión y alguno que otro programa específico, ¿no? Mucha de nuestra cultura está plagada de la jerga de los programas de televisión que en su momento se imponían en cada país. Entonces, así mismo pasa ahora, el Internet es más abarcativo, más intrusivo, y quizá saber orientar el tipo de contenido, la forma y la oportunidad de su uso es clave. Hay un riesgo muy fuerte. Estaba revisando un libro recién que se llama El poder de la crisis, donde ponía en colación el tema de las relaciones Estados Unidos-China y nos planteaba cómo eso pudo o podría agravar la convivencia mundial si es que no se llegan a acuerdos. Y las relaciones internacionales vienen bien como la disciplina que podría ayudar a resolverlos. No obstante, no basta solo la ciencia, no basta la disciplina, sino la voluntad. Y esta voluntad parece que se logra cuando la sociedad encuentra puntos comunes. Y la Internet ha acercado a las personas con varios intereses. Y por qué no orientar hacia allá el tema de la disciplina de la ciencia política, las relaciones internacionales, en nuestras aulas, ¿no? Mal o bien ya estamos conectados, pero quizás saber canalizar el contenido es el reto al que debemos asumir quienes tenemos la vocación de la docencia. Quizá inclusive empezar en casa, ¿no? Porque hoy por hoy parece que estamos viendo muy casa adentro, estamos preocupados de nuestros problemas domésticos, pero el mundo está tomando un sentido que quizá no tenga retorno,
Y de nada sirve saber las relaciones internacionales si estas no son aplicadas al día a día con las condiciones hacia donde donde va el mundo. Entonces pienso que lo de la desconexión o la conexión en el aula particularmente sería un esfuerzo infructuoso y podríamos terminar mejor canalizando el tipo de contenido. Yo creo que por ahí iría un poco la idea, entendiendo que vivimos realidades parecidas. Y ciertamente habrá unas universidades que tengan más estructura eh, tecnológica desarrollada, otras menos. Inclusive ahí mismo vamos a tener una brecha y quizá este tipo de foros que se han organizado, estas jornadas, inclusive permitan que forcemos en cada una de nuestras instituciones un acercamiento, ir formando estas redes internacionales que tengan un punto en común, ayuda mucho a vincularnos. De hecho, si no fuera posible por estas tecnologías de información, no estaríamos conversando varios países con varias realidades y con la oportunidad que implica retomar este aspecto de las relaciones internacionales. Eso, queridos amigos, y también quisiera aprovechar para felicitar el esfuerzo y esperar que estas jornadas se repitan, que se vuelvan cíclicas. Claro que sí, José. Bueno, muchas gracias. Bueno, colegas, cerramos este año. Carla, otro congreso más. FUDEPA compartiendo con todos los amigos. Amigos, no se borren porque seguimos construyendo redes, cosas. Tengo nuevas propuestas para mandarles. Busquen el tema de certificados, contáctense con nosotros. Orgulloso de haber hecho esta humilde aporte y de haber recibido todo el afecto que recibimos. Gracias. Nos vemos muy pronto y chau. Que la pasen muy bien todos. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao, éxitos. Chao, chao. Chao, gracias, gracias.